¡Chavos, banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto amigo. Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contento, soy Bobby, su gigante de confianza y amigo personal, y están conmigo... primero, mi queridísimo Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco. ¿Cómo estás? Ya te hace falta un corte de pelo. Bajo tus estándares. Sí, ¿no? Sí, bajo un corte de costados del pelo. Sí, normalmente te queda como una semana antes de que regreses todo pelado como asesino ruso. Siento que lograste como agredirme, pero sin hacerlo, ¿no? Al decirme que me falta un corte de pelo a mí justo. Pero está bien. Es que ya estás perdiendo tu vibra de Obadiah Stane. Estoy muy contento. Creo que hoy me voy a reír mucho. Y además, el invitado que tenemos, la semana pasada, cuando vino Manny, yo decía que fue la persona más amable que conocí en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, el invitado de hoy es una de las personas, junto con toda la gente de Leyendas Legendarias, más importante para nosotros y que más nos han ayudado. Y en un plano personal, si hablamos de amabilidad, él tuvo un detalle para conmigo y mi aerofobia que me lo guardo para mí, pero que fue extraordinario. De eso no podemos hablar. Nadie hizo tanto por ti. Nada. No, pero nadie hizo tanto por mí. Ningún terapeuta de los 15 a los que fui, nadie hizo tanto por mí. La gente que me agarró la mano en el avión en tantas oportunidades, nadie hizo tanto por mí como Joe. Así que eso lo voy a recordar hasta que muera en un avión. Siempre lo voy a recordar. Así que nada, eso quería decir. Qué bonito. Sí fue un gran detalle, concuerdo, pero no se va a hablar más al aire. Les voy a presentar a nuestro siguiente coanfitrión, el Sam Porter Bridges de este Death Stranding llamado Herejes el Podcast, Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, querido Corsario? Wow. Muy bien, muy bien. Qué buena referencia, güey. Te estoy poniendo de héroe allá siempre. Sí. Muchas ya no te pongo de villano. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, güey? Muy bien y muy contento por el tema de hoy, cabrón. Siento que es uno de los temas más esperados, al menos por mí, desde que lo pusimos en el papel. Y pues qué mejor que hablarlo con un invitado que ya es amigo de la casa, partner, de los favoritos, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Y además, el invitado que más exitoso en la historia de Herejes el Podcast, con nuestro episodio eso Satanismo. También, eso no se puede dejar de decir, Y no se puede dejar de decir que probablemente hacemos herejes por haber escuchado tanto leyendas, así que también tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, preséntalo, Rob. Por favor. Pues mira, salud porque logremos el 1-2 con este episodio. Les voy a presentar, amigos. Usted ya lo ha visto en el Late Night, lo ha visto en Leyendas Legendarias, Historias del Más Acá, y en la Escuela Secreta tenemos a nuestro amigo personal, Joe Badía. ¿Cómo estás, Joe? Yo siempre bien y encantado de charlar con ustedes, especialmente con este tema. Siempre me invitan a los buenos temas. De eso estoy bien contento. Se hace el esfuerzo. Un placer esta aventura. Se hace el esfuerzo por invitar a la gente en estos, en los temas que más le sabe. Pero cuéntanos, Joe, si quieres, antes de empezar, ¿cuál es tu relación con los aliens y con esta hipótesis de que los aliens le ayudaron a las antiguas civilizaciones a lograr lo que lograron? Pues mira, mi relación con los aliens viene de todas estas películas de ciencia ficción y series de Twilight Zone, y todo eso que pues, aquí en Juárez llega la señal gringa, ¿no? Entonces tenemos como 7 canales gringos y 3 mexas. Entonces yo veía todas estas series y estaba obsesionado, pero fue X-Files. Claro. El que todos los viernes salía en secundaria y llegaba a hacerme algo de comer y me ponía mi cachucha de X-Files y una camisa con un alien. Veía los X-Files y luego, y les juro que esto hacía, y lo he contado varias veces, pero ponía mi camisa del alien en la ventana y les pedía a los aliens que por favor fueran por mí. Porque yo quería ver aliens. Entonces es una obsesión que fue evolucionando porque ya con el pensamiento crítico y con la madurez y todo,
va cambiando, ¿no? Lo que creías, pero los aliens es de esas cosas que se ha mantenido porque creo que es un tema muy, muy interesante. Sí. Que de hecho estamos viviendo el momento más interesante de aliens desde el 47 que cayó en Roswell una nave. Porque no solo ya se aceptó, ya se le puso, nosotros le decimos Fannies, pero es el WAP. No, es genial. Eso de que ese acrónimo que hicieron me parece, mira, espectacular. Y es ¿Qué era? Fenómeno aéreo no identificado. No, es genial. Y es impresionante que ahorita, o sea, está la NASA, está Seguridad Nacional de Estados Unidos metiéndole millones y ya dijeron de 300 videos que hemos analizado, más de 150 no tenemos explicación, no es una nave de aquí de la Tierra, no es tecnología de otro país. La mitad, 50%, un poquito más, no sabemos qué es. Sigue estando indeterminado. Y yo me esperaba que la gente estuviera así de que no mames. Imagínate, esto en los 90s hubiera sido así de a huevo, ya los vamos a encontrar. Y no sucede. Entonces yo soy obsesionado de este tema y estoy encantado de ahora irnos a esta teoría, porque esta ya es otro. Sí, es una rama. Es otra cosa. Exacto. Claro, porque tenemos. Sí, esto es como el delirio, ¿no? Es como está la medicina y esto sería la homeopatía de los aliens. Sí, por un lado tenemos la paradoja de Fermi, ¿no? Que dice que la posibilidad de que exista vida inteligente en otros lados del universo es inversamente proporcional a la evidencia que tenemos de ello. Y pues, o sea, es muy probable que haya vida en otros lugares y que y hay muchísimos fenómenos que no entendemos. Incluso que Carl Sagan y con un ruso que se llama Joseph Shklovsky escribieron un libro de la vida inteligente en otros planetas que está buenísimo y se los recomiendo mucho. En el año 68. Algo quería decirte, Bahía, respecto de eso, güey. Dime, justo Joe. acaban de hacer una nueva, bueno, aumentarle la paradoja de Fermi, unos físicos. A ver, eso no me la sabía. Sí, lo acabo de leer así de antier. A ver. Lo que dicen ellos es que hay una probabilidad muy grande de que no nos han contactado o no hemos podido ver nada extraterrestre porque no nos consideran lo suficientemente inteligentes. Sí, se lo escuché a Neil deGrasse Tyson. Sí. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, si nosotros vemos una isla de caníbales que se matan entre ellos, no vamos a llegar a la isla, ¿no? Totalmente. Estos simios ya tienen bombas atómicas, se están matando, se están acabando el planeta. Espérate a que se eleven espiritual y tecnológicamente. O superen esta etapa, su adolescencia. No los lleves tan lejos, Joe. Cuando yo veo argentinos en otro país, me hago el que soy extranjero. No los saludo. Hago como que no los conozco. No es necesario llevarlo a caníbales. O sea, oye, pero lo y es feo fácil detectarlos, ¿eh? Toman mate hasta en el baño, cabrón. Sí. Lo feo es que la última vez que lo hiciste eran tus papás en Ciudad de México. Y bueno, me persiguen, me acosan esos dos señores. Fui a dar show a México y me siguieron. Son unos acosadores. Ay, qué chula. Qué horrible. Qué horrible que seas así. Un saludo a Néstor y a Vivi. Pues sí, amigos, ¿qué creen? Les voy a contar algunas de las cosas que más, otras cosas que dijo Carl Sagan. Y pues miren, en 1786, el explorador francés Jean-François de Gallo hizo el primer contacto entre las civilizaciones europeas y las culturas Tlingit. Los Tlingit son una cultura que se desarrolla, me parece que siguen activos, en el noroeste de Canadá, en la costa, tantito abajo de Alaska, para que se den una idea. Y lo que pasó cuando este explorador llegó es que ellos en su cultura oral preservaron este momento de la historia cuando llegó un explorador completamente extranjero y lo siguieron pasando de generación en generación hasta que más o menos 100 años después llegó un antropólogo que se llamaba George T. Emmons, que registró esto y él pues vio los registros de esa expedición en ese momento y los comparó con los que tenían los Tlingit y eran casi iguales. La única diferencia es que
todo este relato que ellos habían pasado de generación en generación sí tenía mucho del bagaje religioso y cultural de los Tlingit. Entonces, para Carl Sagan y Joseph Shklovsky, ellos dicen que esto sería una prueba de cómo un encuentro de una cultura con una civilización extraterrestre podría ser registrado de manera reconstruible, sobre todo si el encuentro fuera registrado de manera escrita lo más rápido posible, si ese contacto generó un cambio drástico en la cultura visitada y si esta cultura no intentara activamente ocultar la naturaleza de los visitantes. Entonces de eso se va a hablar hoy. Si ¿es posible o que una civilización extraterrestre haya venido a interactuar con estas culturas? Entonces, vamos a hablar hoy del antiguo astronauta. Es hermoso aquí. El título. El título es hermoso, el antiguo astronauta, porque se acaba de casar Buzz Aldrin a los 93 años el otro día. Él es el antiguo astronauta. O sea, no sé para qué buscamos más. Se casó con una chica de 40 años. Es un fenómeno, Buzz Aldrin. Pero él es el antiguo astronauta. No, Vasco, esa chica se casó con un astronauta. Eso es lo único que importa. Sí. Totalmente. Un hombre que pisó la luna. Sí. Lástima que está ocupado. Sí. Que me herede su casco, imagínate. Lo único es que creo que de los highlights de la carrera de Buzz Aldrin está empatado pues haber ido a la luna con las caras que le hizo a Trump cuando intentó hablar de astronomía. Eso también fue genial. Si no lo han visto... El putazo que le puso al chavo que cuestionó que era fake cuando fueron a la luna. Sí. Y Buzz Aldrin le puso un putazo y ¿sí? ¡Qué bueno! ¡Qué buen argumento, güey! No te voy a aguantar tus pendejadas. Sigan a Buzz Aldrin en redes porque es espectacular. Puño estuvo en la luna, perro. Un putazo lunar. Pego con menos gravedad, va más fuerte, va más rápido. Pues miren, amigos, les voy a platicar por qué carajos tenemos esta hipótesis tan extraña. Y la primera de las razones es que en la arqueología tenemos huecos. Les voy a leer una cita de uno de los detractores de la arqueología. Dice: mientras la arqueología se refugia detrás de una fachada científica y usa algunas herramientas científicas, en realidad involucra la interpretación humana ilimitada de evidencia limitada. Los que controlan el conocimiento del pasado tienen un control impresionante. Todos tenemos una relación con el pasado y creo que no es sano que un grupo pequeño de especialistas que piensan igual tenga una hoja en blanco para poder interpretarla. Entonces, esto está difícil porque hay como esta corriente de arqueología alternativa en donde hay una especie de alianza entre gente que cree como que hay una civilización hundida en el océano estilo Atlantis, se alían con creacionistas de la Tierra joven, o sea, cristianos que piensan que la Tierra no tiene más de 6,000 años, y pues están también estas personas que de las que vamos a platicar hoy, que creen que hemos sido visitados por extraterrestres que influenciaron de manera directa a diferentes civilizaciones. Obviamente sus ideas se contradicen, pero aún así existe esta alianza y que parece que tienen objetivos similares. Uno de los... Ahora pasa lo mismo que pasa siempre que existe una crítica a las estructuras hegemónicas, intelectuales, científicas o lo que sea que vos... O sea, la crítica puede ser válida, el problema es lo que pones por contraposición, ¿no? Es como cuando se critica el Big Pharma y vos decís, bueno, sí, es verdad, los grandes laboratorios tienen determinados acuerdos, todo. Ahora, lo que ponen por contraposición es tan absurdo que termina quedando en un segundo lugar. Acá me parece que pasa algo parecido. Es como, puede ser cierto que vos decís, bueno, no, la verdad que no conozco tanto el campo, pero podría llegar a ser cierto que haya una escuela mayoritaria en cuanto a la arqueología. De hecho, tenemos las evidencias de cómo durante muchos años se consideraba válido extraer y arrancar las cosas y destruir el ecosistema histórico de los lugares para llevárselo a otros lugares y todo eso. El problema es que por contraposición lo que ponen es igual o más absurdo y además no deja ningún rédito para lo posterior, ¿no?
Sí. Así es, ¿no? Y Sí. es curioso que si hay hay una verdad dentro de todo esto, ¿no? El problema es, como dice Vasco, cuando te vas a los extremos. Por ejemplo, durante décadas, siglos inclusive, creíamos que los sumerios era la civilización más antigua, que ahí se empezó la escritura cuneiforme, y de repente, en las últimas décadas, se encuentran Göbekli Tepe, que tiene casi 12,000 años. O sea, lo que los sumerios nos llevan a nosotros, Göbekli le lleva a los sumerios, ¿no? Lo que indica que, según la historia que nos enseñan en la escuela, cuando se supone que apenas estábamos descubriendo el fuego, todavía no había la rueda, no éramos ni siquiera agricultores, Göbekli Tepe tiene esculturas en alto relieve increíblemente hechas, tiene templos, lo que parecen ser templos con columnas. Entonces eso inmediatamente debe de hacernos repensar la idea que tenemos de los seres humanos y qué tan vieja es la civilización, o cuando no hay evidencia debe de haber nuevo pensamiento. Entonces, una cosa es decir, tal vez somos más viejos de lo que pensamos y teníamos tecnología mucho antes de lo que asumimos. Otra cosa es brincar a por lo tanto, aliens. No, y esto que dice Joe es súper interesante desde el punto de que efectivamente constantemente se está reescribiendo la historia, ¿no? Constantemente estamos abriendo el campo, encontrando diversos rasgos de culturas que probablemente explican el por qué, ¿no? En el Paleolítico tenemos situaciones de creencias religiosas que, bueno, ya las hemos hablado aquí, que son interesantísimas y que explican mucho de lo que pasó en el futuro. Claro, trascendieron un montón. Pero a mí lo que te platicaba, Bobby, cuando estábamos hablando, preparando el episodio, que lo estás preparando y yo te estaba platicando mi punto de vista, era que vos lo distraías. Ya sabes sí, lo que le cuesta lo distraje mucho. Me mandaba nudes, me estaba mandando nudes que no compartí. Para que me pelara, güey, no me pelaba, güey. Eso sabemos que te concentra. Por suerte no le pediste a Joe. Pero no me concentro en no me concentro en el episodio. Esa es la diferencia. Bobby, mi columna dórica. Esta la hicieron aliens. Todos hemos visto tu mira Instagram, los relieves. Joe. Ya sabemos de tu columna dórica. Todos vimos tu Instagram, ya lo sabemos. Sí. A huevo. Entonces, güey, lo que para mí es interesante en este tema, al menos lo que a mí me llama mucho la atención del tema, es que hay en el fondo hay un trip ideológico, filosófico, en lo que ellos proponen. Entonces, mucha gente trata de tumbar las teorías de la teoría del antiguo astronauta y las 13,000 que han salido de la mano de esa con base en ciencia. Y bueno, obviamente hay muchas cosas que con ciencia puedes descifrar y puedes debatir. Pero esta bronca es que es tan grande porque ha llegado a tanta gente vendiendo la idea filosófica de que las cosas que se escribieron en la antigüedad, por ser antiguas, solo por ese hecho, son verdad. Y además, obviamente las manipulan, pero eso ya es una falacia en sí misma. Sí. Entonces, y te agrego algo más a eso, que es absolutamente cierto. Pero Joe decía lo de que por muchos años se creyó que los sumerios y luego se descubre Göbekli Tepe. Yo por eso no voy a intentar decirlo. Los arqueólogos, digamos, la escuela mayoritaria de los grandes museos y de todos que han hecho con sus defectos y todo, pero descubrimientos, siempre buscan construir sobre el que descubrió antes y con una mente abierta. En cambio, este tipo de personas parten desde un lugar de no, seguro que nos están mintiendo con todo esto. Y yo voy a encontrar a partir de desconfiar de todos los otros, que es algo muy conspiranoico. Entonces, ese limitante siempre te va a llevar a un lugar muy equivocado. Porque como estás partiendo de que te mintieron por alguna razón, tus conclusiones siempre van a ser desde la desconfianza y siempre vas a tener que agregar algo de imaginación porque no querés apoyarte en lo que ya se descubrió, que es lo contrario a trabajar en ciencia. O sea, trabajar en ciencia es lo que se descubrió no es perfecto, lo va a decir cualquier científico, está dispuesto a que lo contradigan, pero construimos sobre eso, avanzamos sobre eso. Y no es lo que ocurre con este tipo de iluminados que quieren reescribir todo
probablemente por un interés personal y con mucha carga ideológica, como dice Ale. Yo tengo sobre la cuestión racial de todo esto, porque nunca dicen que el Coliseo, pero lo voy a contar más adelante, pero nunca dicen que el Coliseo lo hicieron aliens. Siempre es algo nunca. En Zimbabue, en Egipto, claro, pero bueno, después lo veremos. Hay un comediante muy bueno que dice que las pirámides de Egipto lo construyeron aliens, ¿verdad? Pero las pirámides en México nadie cuestiona que fueron los mexicanos. Jamás. Si fueron a huevos, se pusieron a jalar y eso nadie los cuestiona. Oye, Vasco, este último comentario que haces me hace pensar que siempre sí leíste Chariots of the Gods de Eric von Däniken, porque justo en su prefacio él dice: esto que estás a punto de leer va a necesitar mucho valor para que lo puedas leer. Te van a decir que la ciencia te va a decir que está mal, pero no, tú cree, tú tenme fe. Entonces, son los bueno que no leíste los homeópatas de la arqueología. Ratifico lo que dije hace un rato. Oye, los aceites esenciales de la homeopatía, de la arqueología. ¿Sabes qué me da un chingo de risa? Que esos cabrones dicen: no, es que en el libro de Enoch y no es que en el libro no sé qué se dijo esto, entonces debe ser verdad. Sí, güey, pero fue porque nada más leíste ese libro, porque si lees otros libros se contradice a lo que está diciendo. No, y los leen mal y ahorita lo vas a ver. No, y son igual de antiguos. Sí, son igual de antiguos. Entonces, no mames, güey. Te estás demostrando que o estás mal tú o lo que escribieron en la antigüedad no siempre es cierto como dices, ¿no? Totalmente. Pero pues contanos casos particulares, Rob, okay, para poner un contexto. Antes de ya poder pasar a los casos particulares, les cuento un poquito de otro de los elementos que hace que esta hipótesis florezca, que son los artefactos fuera de lugar, o como los llaman en Estados Unidos, las UParts. Seguro, mira, Joe ya vi que sí sabe de qué estoy hablando. Oh, yeah. Pero les cuento. El martillo en la piedra y todo esto. Les cuento de uno de los más famosos. En 1961, 3 coleccionistas amateur de gemas encontraron dentro de una geoda una especie de aparato. O sea, era como un cilindro de porcelana, tenía un eje metálico y una rosca que parecía de cobre. Y pues lo que se especulaba es que si realmente encontraron esto dentro de una geoda, pequeño paréntesis, a este artefacto se le denominó el artefacto coso. Entonces se encontró este coso dentro de una geoda. Entonces esto significaría que por lo menos debería de tener 500,000 años de antigüedad. Si esto fuera realidad, que como dice Joe, pues esto debería de cambiar la arqueología por completo, nuestro conocimiento de la historia, todo lo debería de cambiar. Había hasta quien pensaba que era un transmisor, un estilo de superconductor, un capacitor, una bujía tan vieja como Mu o Atlantis. La locura con este artefacto siguió hasta 1999, cuando Paul Henrik hizo que diferentes coleccionistas de bujías vieran las imágenes sin saber el contexto de su descubrimiento, y los coleccionistas llegaron a la misma conclusión. Se trataba de una bujía Champion de alrededor de 1920, de las que usaban los motores de los autos Ford, modelo A y modelo T. Espectacular. Hey, pero ¿cómo entró al geodo, güey? Ahí te va. Es lo que yo quiero saber. Con la loca, papá. No era una geoda. Era un pedazo de barro que se cocinó en el sol. Entonces, pues ellos, al no ser expertos, encontraron afuera lo que de ellos... un taller mecánico. Encontraron lo que... No, porque fue en una montaña. Sí fue en una montaña. O sea, sí, quién sabe cómo llegó ahí, pero pues con un no jeep que se le cayó a la chingada. Puede ser, ajá. Entonces cayó en el barro se cocinó en el sol y se volvió como una especie de roca, pero en realidad era barro cocido. No era una geoda. Entonces ese es uno. También para que conozcan otro caso, en Aiud, Rumania, se desenterró una cuña de aluminio y que estaba junto a unos huesos de mastodonte. Los huesos de mastodonte más o menos eran de 11,000 años de antigüedad. El problema de esto es que el aluminio se logró aislar hasta más o menos 1825.
Entonces, pues decía, güey, como una cosa que se logró hacer hasta 1825 estaba aquí 11,000 años antes. Y pues hay de todas las posibles explicaciones, pero una de las más razonables para mi gusto es que una de las actividades económicas que antes fue viable en Rumania, pero después se descontinuó, fue la minería de carbón. Cuando tú excavas cerca de una mina de carbón, necesitas hacerlo con materiales que no echen chispas, como el acero, y un sustituto excelente es el aluminio. Entonces, muchos dicen que es el diente de una excavadora que pues estaba trabajando en esa área que era de minería, se rompió y se quedó ahí y alguien más lo descubrió. Entonces, ese es otro de los lugares donde se apoya en la navaja de Occam nunca falla, ¿no? Claro, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Es Aunque correcto. Hay objetos interesantes como el mecanismo de Antiqueira, ¿no? Que todavía, al parecer ya lo armaron, pero es este artefacto mecánico que encontraron que para sus tiempos o para el tiempo que está increíblemente avanzado. Es como un gran reloj asumen que para navegar, pero también es una tecnología del tiempo griego, de los griegos y todo eso que no se ha visto en ninguna otra restos arqueológicos. Sí, está bien bonito ese artefacto. Si en 10,000 años valemos madre y luego alguien encuentra una PC y dice, cabrón, ¿por qué no hay PCs en otro? ¿Qué es esto? Sí, claro. Entonces, ese es muy interesante porque ese es de veras, ese sí existe, ¿no? Lo que han tratado de averiguar es para qué era y por qué no hemos encontrado más de estos. Sí, y justo como que pues podrían haber dos diferentes hipótesis que serían nuestros ancestros eran más inteligentes de lo que creíamos, que parece ser la más cercana a la realidad, la más viable. Aliens. Pero bueno, amigos, vos sabés que se repite, hay un montón de cuestiones. Yo no sé tanto en cuanto a descubrimientos arqueológicos, pero en la rama mía, o sea, en el derecho. Cuando uno ve el derecho de civilizaciones antiguas, por ejemplo, de los griegos, por ejemplo, y ve los análisis que se habían realizado en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los derechos de las personas, incluso de los esclavos, de las mujeres, y todo eso queda enterrado y después tardamos 5,000 años en llegar a las mismas conclusiones o 3,000 años en llegar a las mismas conclusiones, uno no puede dejar de pensar que puede ser que hubiera determinados desarrollos, que es lo más probable, que por algo se frenaron, porque desapareció esa civilización por otras cuestiones, y que en algunas cosas estemos llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Y que también las malinterpretamos, ¿no? Yo le contaba a mis alumnos que, por ejemplo, digamos que hay una catástrofe enorme ahorita en la civilización y todo se desvanece. No hay celulares, no hay PC, no hay nada. Pero quedan estas torres gigantes de metal que traen los cables de electricidad. Que parecen monitos así, ¿no? Monolitos. Llega 10,000 años los que sobrevivieron y todo. Encuentran eso y dicen, mira, estas son monolitos, son esculturas a sus dioses, porque ya no están los cables, no están los generadores donde se conectaban. Y asumes que eran primitivos y estas eran nada más alegorías a sus dioses y todo esto. Entonces, yo opino lo mismo que Vasco, que creo que nuestra civilización era más inteligente en el sentido de lo que le damos, ¿no? No sé si tenían PCs, pero sí creo que teníamos más tiempo ya con artefactos y herramienta y ese tipo de maquinaria y cosas así que la que le damos crédito. Estoy totalmente de acuerdo. Pues miren, les voy a contar de quién carajos popularizó estas estupideces. Nuestro amigo el suizo Erich von Däniken. Esta persona nació en 1935 en una familia católica. Él desde niño rechazaba la lectura y la interpretación tradicional de la Biblia y sentía una gran fascinación por los ovnis o fanis. Von Däniken fue aprendiz de hotelería y dejó la escuela, se fue a Egipto y ahí hizo su primera publicación relacionada al tema que se llamó ¿Fueron visitados desde el espacio nuestros ancestros? Después de esto, nuestro amigo... O sea, él arrancó así directamente. Él dijo, no. A la yugular, papá. Sí. Claro. Él no perdía el tiempo. Él, mira, lo que iba. Yo los vi siendo taxistas en Nueva York. ¿Cómo van a haber armado una pirámide? Dijo los egipcios. Entonces, tiene que haber otra explicación, dijo. Y pues mira, regresa de Suiza y trabaja en un hotel en Davos, pero fue condenado a 3 años y medio de prisión por malversación
malversación, fraude y falsificación, pero solo cumplió 3 años. La corte había encontrado que von Däniken estuvo viviendo, y cito, como playboy entre los años del 57 y 68 en Davos, mientras trabajaba como el operador de este hotel. Estos fondos los usaba para viajar por todo el mundo y para investigar su libro, que pues después sí publicó, pero él contrae una deuda de $130,000 y pues para obtener esos fondos, Eric maquilló la contabilidad del hotel para que otras compañías se los prestaran. Pues eso quieren que creamos. O Las eso quieren. autoridades están ocultando la verdad. Pues no sé si sí o no, en casita usted decida, pero el psiquiatra de la corte diagnosticó a von Däniken como un buscador de prestigio, un mentiroso y un psicópata inestable de carácter histérico. Usted decida en casita. O sea, hoy haría un podcast con todas esas características. O sería materia de estudio de algún podcast. O también, eso, por supuesto. O saldría sin playera en una alberca dando consejos motivacionales. También. Bacana. Pelón. Con bigote. Ricardo Ponce. ¿Qué dijiste? ¿Qué fue eso? Salud. Salud, Vasco, salud. Bueno, pues miren, la idea general que propone von Däniken allá en los 60s es que cuando se trata del antiguo astronauta, claro, es que los extraterrestres estuvieron en la Tierra con muchas de las culturas antiguas, como dice Vasco, con los morenos. Él argumenta que muchas de las estructuras, como las pirámides, los ídolos de la isla de Pascua, Stonehenge, etcétera, son un producto de conocimiento tecnológico mayor al que tenían disponibles las culturas de este momento. Ahorita les digo algunos ejemplos, pero también argumenta que la iconografía de estas culturas, en ella podemos ver diferentes astronautas, naves y otros vehículos que no podían existir con la tecnología disponible. Por ejemplo, la tumba del rey Pakal. No sé si la han visto alguna vez. Sí. Pero pues bueno, eso está sentado en una nave, ¿no? Eso dice von Däniken. O sea, son 2 serpientes y es pura simbología maya de que él está descansando. Pero von Däniken dice que el rey Pakal en realidad está sentado en una nave y que con una de sus manos está operando diferentes mecanismos para poderse ir. Ojalá la otra está poniendo el MP3 player, ahí se ve clarísimo. ¿Qué está escuchando, Joe? ¿Qué está escuchando? Porque yo necesito saber qué música has escuchado. Obviamente que está escuchando Ace of Base. Ay, qué horror. And I open up my eyes. La única que no forma de eran tan viajar por el avanzados. espacio. Pues esa es una de sus hot takes. Otra es que obviamente la pirámide de Giza no pudo haber sido construida por los egipcios, porque ellos no tenían las herramientas suficientemente avanzadas para hacerlo, que según esto no hay rastro ni del trabajo en la cantera ni de ninguna fuerza trabajadora en el sitio. Además, esa es la mejor, dice que hay un conocimiento demasiado íntimo de la Tierra en la construcción de las pirámides que no tenían los egipcios en ese momento. Nunca dice de qué se trata este conocimiento íntimo, pero eso dice. Obviamente, pero además se ha descubierto un montón de evidencia de que sí la tenían, se sabe cómo se movieron los bloques, o sea, se cree, todavía no. Sí, o sea, se hipotiza, hay un pequeño hueco. Hay hipótesis. Pero lo que sí existe, concluido. Por ejemplo, en la pirámide de Giza lo que sí existe es que cada monolito gigante que hay está firmado por los trabajadores que la movieron. Ajá, que no eran esclavos, eso está por bien ejemplo, cabrón. Eran artesanos súper. Exacto. Ahora, el verdadero misterio es si hay rastros de la cantera. El problema es que la cantera está lejísimo. Uh-huh. No sé cómo se llevaron todo eso de la cantera, cómo lo cortaron y así, pero o sea, sigue siendo un gran misterio. Pero hay un hueco, nuevo, ¿no? Pero no te da chance de decir because aliens. O sea, no te da ese espacio. Es un misterio interesante, pero no da para tanto. Y O sea, yo, perdón, pero en el tema de interrumpo con lo de los esclavos. Hace poquito leí un libro buenísimo que después te voy a pasar el dato, que es La historia de la cerveza, en el cual hay una hipótesis que plantea
en la cual ellos avanzan sobre lo de que no eran esclavos y que uno de los pagos que se les daba a los trabajadores de las pirámides era en cerveza. Uh-huh. Era Igual uno que de los leyendas cuando empezamos. Claro, exactamente. Exactamente. Gracias, mamón. Sí, literal. Bueno, vos sabés que ese libro plantea la teoría de que la agricultura no se creó para tener siempre pan, sino para tener siempre cerveza. Me parece más sensible esa meta. Y que le daba a los trabajadores y todo lo que les permitía seguir haciendo, el premio era la cerveza. Y a los trabajadores de las pirámides hay mucha evidencia de que se les daba cerveza como uno de los pagos. No Sí, mames, yo también había trabajado así, Está güey. buenísimo ese libro. Pues todavía nunca has visto un albañil así con sus 2 costales, el cigarro y el caguamón ahí. Claro, Tenías con la Coladores, los energía. coladores, güey. A huevo. Pues sí, yo también trabajaría así. Les cuento de el último de estos, es de estas estructuras de las que les traigo de Von Däniken, que es el pilar de hierro y no es el de Joe, de Delhi. Creí que estaba en un lugar seguro, güey. Perdóname, Joe, te quiero mucho. Pues miren, este pilar posee una altura de 7.21 metros, de los cuales 95 se encuentran actualmente enterrados bajo el nivel del terreno. O sea, es un pilar de hierro en Delhi. Lo que pilar fue elaborado durante el periodo del emperador Chandragupta II durante el siglo IV. Según Von Däniken, el hecho de que este pilar haya estado expuesto por más de 4,000 años y no tenga rastros de óxido es una prueba de la influencia extraterrestre. Pero, ¿qué creen? En 1974, un entrevistador le informó a Eric Von Däniken que el pilar no se encontraba libre de óxido y también le informó que su origen, método de construcción y relativa resistencia a la corrosión eran bien comprendidas. En ese momento, Von Däniken dijo que ya no creía que era una estructura construida por extraterrestres. Menos mal. Menos mal. Bueno, al menos recapacita. Sí. Y pues, o sea, ya por último de Von Däniken, hay un montón de críticas. Se ha descubierto que un montón de trabajo sobre el que él ha basado sus libros no lo cita. Por ejemplo, en The Space Ghost Revealed de Ronald Story, él encuentra que él tiene la hipótesis de que él se basó en este libro de Carl Sagan y Joseph Shklovsky, pero pues obviamente no lo cita. Se ha descubierto también que usa hasta exactamente las mismas pruebas que otros actores sin siquiera citarlos. Hubo hasta una controversia en donde en la primera edición de Chariots of the Gods no citó unas ideas de Robert Charroux que él expone en su libro 100,000 Years of Man's Unknown History, y el publicista de Von Däniken se vio obligado a incluir esta cita de Charroux en la bibliografía para evitar una demanda por plagio. O sea, vos me estás diciendo que alguien que fue penado a 3 años por fraude y qué más y robo de dinero del lugar donde trabajaba es un inmoral que no cita en su libro, no lo puedo creer. Así es. Qué impresionante, ¿no? Si hubiera venido a México, aquí le dan 5 años más con su libro sin problema. Así de, Claro. sí, plagiaste, Sin pero no te pedos. preocupes por 5 años. Oye, pero ojalá y nada más hubiera plagiado eso, ¿no? Las ideas de Von Däniken y de un montón de cabrones parten de los libros de Lovecraft que tenían muchísimo tiempo antes. Entonces, Yo no encontré eso. Sí, Ajá. y casi parecen copiadas, güey. O sea, Sí. sí, está bien que hay chingo de raza que ha escrito sobre eso y que lo ha puesto en el mapa así de esto se lo robaron de aquí y esto se lo robaron de acá. Madres. Está, sí, güey. Bueno, compartía con Lovecraft entonces también el racismo, porque hay también un montón en el libro, hay un montón de cosas como por ejemplo decir que era imposible respecto de determinadas estructuras en África que las hubieran hecho las poblaciones del lugar, porque, y cito textual, casi todos los negros son musicales y tienen el ritmo en la sangre, pero no... Como el episodio de South Park. Sí. Token, tú sí sabes tocar el bajo, eres negro.
toque el maldito bajo. Pero no se dedican a la arquitectura, dijo. Y después también él tiene una teoría que dice que la raza negra, está en el libro, la raza negra había sido un fracaso y los extraterrestres cambiaron el código genético mediante cirugía genética para luego programar una raza blanca o amarilla. O sea que estaba un poquito racista el suizo. Pero Igual ¿sabes que qué? los Tuvo mormones, ayuda. güey. Tuvo ayuda, Sí, querido güey. Vasco. Te quiero informar. Me parece que su publicista fue un publicista nazi. No. No mames. Y Qué de buen hecho, detalle. esta persona editó rudísimo el libro. Incluso von Däniken tenía ideas que exponía de que Jesús también era uno de estos extraterrestres que había venido. Y eso lo editó para que no estuviera. Bueno, para la religión definitivamente era un extraterrestre, ¿no? O sea, no le hubiera cambiado nada. Bueno, Uy, pero no, El recién catolicismo viene de otro lado, güey. Recién Bueno, Joe eso nombró sí. a los mormones y ahí Leyendas acaba de subir un episodio sobre la historia del demente Joseph Smith, ¿no? Ay, qué bonito. ¿No, Joe? Y justo hablan de eso, ¿no? Claro, o sea, los negros se hacen blancos y se portan bien. Exactamente, pero además plantea toda la idea de este Jesús que de alguna forma llegó hasta los Estados Unidos y dejó su libro escondido y todo. O sea que no hay mucha diferencia en esas cosas, ¿no? No, lo de los mormones es imposible. Pero, o sea, Es si hermoso. creen que esto de Eric von Däniken está cabrón, les tengo algo que está todavía más cabrón. uno de las personas que empezó a escribir después de él, que se llama Zecharia Sitchin. Pues miren, obviamente por la ciencia, bueno, los que nos intentamos informar, pues sabemos que de descubrimientos como el fondo cósmico de microondas, y por medio de eso sabemos que el universo debe de tener como unos 13.8 mil millones de años. Sabemos que cómo se formaron las estrellas y que de ahí salió la materia que formó nuestro sistema solar. Sabemos un montón de cosas, pero una de las cosas que no sabemos es cómo llegó la vida a la Tierra, ¿no? Y cómo fue que se formó la raza humana después de ese génesis de espontáneo de vida, ¿no? Y pues miren, después de las publicaciones de von Däniken, fue que Zecharia Sitchin dijo: oye, esas regalías se ven bastante bien, yo quiero tantitas. Y en el 76 publica su primer libro, El 12º Planeta. Y ahora sí, pónganse los sombreros de aluminio porque esto está muy cabrón. Este güey dice que hay un planeta que se llama... sí, Nibiru o Shar. Ahí tiene esos dos nombres. ¿Cómo es eso, Joe? ¿Conoces la historia, Joe? Sí, y lo siguen buscando, ¿eh? O sea, no es... la diferencia es que sí puede existir. Ahí han encontrado, ¿cómo se llaman? Gente que ve las estrellas. Astrónomos. ¿Astrónomo? Astrónomos, ciertas discrepancias Sí. en luz y en que podrían indicar la presencia de un planeta o algo muy grande que tarda, no sé, 10,000 años en su órbita para pasar cerca de nosotros. No se ha comprobado, pero sí hay gente seria buscando eso. Ahora, esto viene de varias como historias antiguas que varias, pues digamos así, civilizaciones de antes describían este planeta con su órbita y todo eso. Entonces ahí lo empiezan a buscar, pero hasta ahorita no hay pruebas. Pero sí es posible que exista un planeta que no hemos descubierto, ¿no? Como Plutón, que de repente, caray, ahí hay otro y luego Sí. ya no es. Sí, claro, por supuesto, posible. Entonces, este planeta podría ir tan lejos en su órbita que no lo vemos por 10,000 años y luego regresa. Y de ahí vienen todas las historias que vas a contar, ya sea Nibiru, que es de un nombre que le daban antiguo, el planeta X, que es como le llaman ahorita, porque sería pues el planeta X desconocido, ¿no? Todavía no comprobamos que exista. Entonces Sí. es interesante del lado astronómico, sí está muy chido, pero pues cuéntales la otra parte. Es que sí, justo lo que hace Sitchin para que más o menos esto tenga tantito de credibilidad es que él tomó algunas de las hipótesis que circulaban mientras él escribía. El problema de cómo él describe exactamente el planeta, uno de sus críticos que se llama Leroy Ellenberger, que fue su secretario, pero después se hizo crítico
Paleolítico, dice que si este planeta tuviera exactamente esa órbita, más o menos que pasa por el sistema solar cada 3.500 años, tendría un semieje mayor de más de 235 unidades astronómicas, que esto se extiende desde el cinturón de asteroides hasta 12 veces más lejos que Plutón. Si un planeta o un objeto tuviera esta trayectoria en las circunstancias más favorables en las pasa y nos lleva con su gravedad, ¿no? A la chingada, exacto, ¿no? No, porque depende del tamaño. Si fuera muy grande, pues puede que sí. Pero bueno, si el objeto, como él lo describe, evitara colisionar con los planetas del sistema solar, no podría mantener más de dos veces esta misma órbita, ya que o sería expulsado de la órbita o se convertiría en un objeto de periodo corto, como los cometas que se originan en el cinturón de Kuiper. Entonces, justo, o sea, sí existe la posibilidad de exoplanetas o estas... Muy poco probable. Pero como él lo describe, o sea, solo como él lo describe, ese sí hay críticas de que está difícil. Pero, ¿quiénes viven ahí, mi querido Joe? ¿Has escuchado? Pues todo el mundo vive ahí, güey. O sea, he escuchado desde los niberianos, los niberu, hay reptilianos también. A veces hay canadienses. También he escuchado que ahí se iban en verano antes. Pues miren, lo que pasa con nuestro amigo Sitchin es que él se hizo autodidacta del sumerio. Entonces, en un momento en el que nadie podía leer sumerio más que los estudiosos del lenguaje, él se puso como a sacar sus interpretaciones y a querer revelar el misterio. Y lo que él dice... Entonces no se hizo autodidacta. Autodidacta es el tipo que ve un motor de un auto, lo desarma y trata de armarlo. Él inventó sumerio. Eso no es el autodidacta. Aquí dice Nefelim y que vienen del Nibiru. Nadie más lo puede leer, ¿verdad? Entonces no me pueden criticar. Bueno, pendejos. Yo llegué primero. Bueno, pues, otra conexión con los mormones, que se inventó un pinche idioma a la verga, güey. Lo cagado es que, o sea, sí, hay mucha de invención, pero como que el güey sí lo intentó aprender de verdad. Por ejemplo, miren, una de las palabras que se popularizó con él fue la de Anunnaki. No, seguramente han escuchado, ¿no? Sí, los Anunnaki. Él dice, bueno, según esto, esa es una de las formas en las que se referían a los Nefilim, que es la población que vive en el planeta Shar. Él dice que Anunnaki significa del cielo a la tierra vinieron. Pero en realidad nosotros sí sabemos qué significa Anunnaki. Anunnaki significa de ascendencia real. Esto lo sabemos porque hay un diccionario, bueno, hay varios diccionarios del sumerio al acadio hecho por los acadios que dicen que Anunnaki es esa palabra. Lo cagado es que el Anunnaki es la palabra de los acadios, no de los sumerios. Ni siquiera es sumeria. No, ni siquiera es sumerio. Entonces lo que él hizo, él partió la palabra en tres, en Anu, Na y en Ki, y buscó las definiciones de esas tres palabras, y entonces él armó su propia palabra en vez de buscarla en un diccionario acadio. Okay. Bueno, pero bueno, es lo que le llaman en la ciencia, se llama sí. Y es muy plausible lo que dices, porque la forma en la que escribían toda la religión y todo lo que querían que trascendiera era en acadio. La lengua sumeria era una lengua que solo se hablaba en la calle porque nadie la quería, no estaba respetada. El acadio era la lengua de la escritura, la lengua como de la alta sociedad, como para trascender. Pero y aún así había diccionario del sumerio al acadio. De acadio, claro. Está muy cabrón eso. Tenía que haber, güey. Pues miren, les cuento, o sea, ya que él se puso a traducir, lo que dice es que los dioses fueron los que se bajaron del planeta, vinieron con cohetes flameantes y descendieron
en la tierra. Él dice que Enki, uno de los dioses más poderosos, por sugerencia de Namu, la diosa madre, crea unos seres para realizar las tareas que le molestaban a otros dioses. Y dice que así nacimos los humanos, como esclavos. Señor, Secaria, dice que el planeta, o sea, la última vez que vinieron los Nephilim fue hace 450,000 años y que necesitaban metales preciosos, ¿no? Entonces para eso nos crearon. El problema que hubo aquí es que Enki decidió darnos a los humanos la habilidad de reproducirnos. Y esto enfureció a Enlil. Y esto es como una reinterpretación del jardín del Edén, de la expulsión, de que Dios se enoja con nosotros. Entonces, Enki es como dijiste el Dios que bueno. Nomás íbamos a tener un humano y ahora ya tenemos. Ya tenemos un chingo, güey. Son como conejos. Te dejé meter uno a la casa y mira. Lo vas a sacar vos a pasear. Lo vas a sacar vos. Sillones. Ya se vio en la sala. Tiran colillas de cigarro por todos lados. ¿Se imaginan Ya inventaron el automóvil. un humano de mascota lo que podría llegar a ser? Ay, no, terrible. No mames, qué cagadero, güey. Sí, terrible. Los americanos de hace unos siglos sí sabían. ¿Qué iba a decir? No, yo estaba pensando que yo dije eso y me acordé que tengo 3 hijos, que es como tener humanos de mascotas, pero que no te hacen caso, o sea, como tener gatos. Bueno, es que también supongo que hay tipos de dueños, ¿no? Hay dueños responsables de humanos y hay dueños no tan responsables. Qué horrible. Bueno, de hecho, Enki, si no me equivoco, para los que lo ubiquen, es el que ahorita está saliendo mucho porque trae una bolsita en la mano que dicen que esta bolsita se repite en esculturas mayas y en esculturas egipcias y que esta bolsita representa el ADN que trajeron para cruzarnos ellos con el ADN chango o simio, más bien. Y de ahí nos hicieron. Y entonces es la representación. Entonces todos traen una bolsita Prada. Que sí es muy curioso que esa bolsita se sale en varios lados, pero, o sea, es como decir, mira, todos traen zapatos. Claro. O sombreros, ¿no? O sea, sí, todos. Sí, el problema era el señor de la tierra, ¿no? De los sumerios. Encontrar patrones, además, es algo muy humano, ¿no? O sea, si te concentras solo en la bolsita, cuando probablemente hay un montón de explicaciones para llevar una bolsita, ¿no? El carpintero que acaba de encontrar el lenguaje paleolítico, ¿no lo vieron eso? No. En las esculturas de cavernas, un carpintero se puso a verlas y vio un patrón y dijo, ¿qué son todos estos? Son puntitos y rayas, pero aparecen en diferentes pinturas de cavernas y en diferentes partes del mundo. Y empezó a darle y se dio cuenta que es muy probable que nuestros ancestros se comunicaban así y llevaban cuenta de cuándo se reproducían los animales y todo, para saber cuándo había nuevos animales para ir a cazar y así. Pero al parecer es un lenguaje todavía más primitivo que el sumerio y es gracias a que vio este patrón de puntitos y rayitas. Qué bárbaro. En las cavernas. O sea, estamos hablando de paleolítico. Sí. Ese está bien interesante. Lo voy a googlear ahorita que terminemos. Sí. Pues les sigo contando lo que dice. Pues como que en este mito que Secaria quiere contar, Enki es el bueno, Enlil es el malo, ¿no? Entonces, en venganza de que los humanos empiezan a reproducir, Enlil decide no advertirles del diluvio, que para Sitchin no es un diluvio, es más bien como una especie de tsunami enorme que viene a arrasar con todas la tierra. Enki hace como el papel de Dios y salva a la humanidad del diluvio, y al terminar la inundación le da a los humanos la agricultura y les ayuda a construir una civilización antes de irse. Pero los humanos antes intentan construir un cohete, lo que hace enfurecer a los dioses, que lo destruyen y los separan en 3 diferentes grupos, dándoles idiomas diferentes. Por favor, díganme a alguien. La Torre de Babel. Exactamente. La Torre de Babel, claro. Sí. ¿Cómo ven las ideas de nuestro amigo Secaria? Pues obviamente tiene todas estas influencias, de todos estos mitos que se repiten hasta los católicos, ¿no? Sí. Y como que está haciendo ingeniería en reversa de vamos a conectar esto a los que ya conozco y ahora todo tiene sentido. Y creo que eso afecta después porque estas malinterpretaciones, luego parece que todas las culturas dijeron lo mismo cuando muchas veces fue al revés. Yo lo agarré esta cultura y lo hice que encajara en la mitología de otra.
Aunque Claro, hay... pues el sesgo de confirmación que traen. Exacto. Sí. Y tú, Vasco, perdón. No, que sin lugar a dudas hay, por el propio desarrollo del ser humano, hay puntos de contacto en todas las civilizaciones, incluso las que no se conocieron. Ahora, de ahí a buscar esta cosa de el diluvio aparece en todas. Y aparece y no aparece. O sea, hay algo parecido y ya vos venís con la idea preconcebida del diluvio y estás buscando el diluvio en una civilización y vas a encontrar lo más parecido y vas a decir que es el diluvio. Eso tiene mucho que ver con esto. Ahora, a mí me parece que cuando ya lo haces, ¿de qué época son las ideas de este tipo? ¿De la década del 70? 76 fue que él sacó Cuando su ya primer lo libro. haces en ese momento y con el interés de buscar un libro, yo no puedo dejar de pensar que hay más interés en publicar algo que se venda que en una búsqueda, aunque seas honestamente pseudocientífica. O sea, creo que ni siquiera pasa por ahí. Creo que pasa mucho más por vender algo explosivo. Estoy de acuerdo. Claro. Por ejemplo, cuando tú lees esas historias y dices, ok, si hay muchas culturas que hablan de un diluvio, entonces buscas los rastros geológicos, ¿no? Si hay un gran diluvio que tal vez sí se documentó en todo el mundo porque se inundó gran parte del mundo, quedarían rastros, pero ahora Claro. vamos a ver los rastros geológicos y han encontrado, por ejemplo, en el Gran Cañón que coincide con otros lugares, pero eso no indica que fue este gran diluvio y mucho menos indica que lo causaron aliens o Dios. Sí, Claro. sí. Totalmente. ¿Tú, Corsario? Sí. Y también algo que me brincó ahorita es que los que hablan del diluvio, las culturas que tienen temas con el agua, todas ellas vivieron o estuvieron establecidas cerca de lugares con mucha agua. Como el Tigris y el Éufrates, ¿no? Mesopotamia, los sumerios y los acadios y bueno, y el estudio marca que sí se ha visto el mito del diluvio repetido en varias civilizaciones. Tiene mucho que ver con el mito del eterno retorno, tiene mucho que ver con la regeneración de la tierra y con todas estas ideas que tienen son mucho más antiguas que los sumerios. Y bueno, el punto es que ellos no se cuestionan estas cosas, ¿no? Cuando ellos buscan respuestas, no buscan queriendo encontrar algo nuevo. Buscan queriendo confirmar lo que creen. Y ese creo que es el error más básico el que cometen. Totalmente. Volviendo a lo que decía Ale, es un poco lo que decíamos al principio. Me parece que el gran error de toda esta gente es que quiere hacer tabula rasa. O sea, la historia que voy a contar empieza a partir de mis descubrimientos y todo lo demás o nos mintieron o no sirve. Y creo que obviamente tiene un interés incluso desde la construcción, no voy a decir una secta, pero algo parecido, que es que mis lectores sean fieles a mí y busquen mis libros y busquen bueno, History Channel, como decíamos medio en broma, se ha alimentado de esto fuertemente, ¿no? Incluso claro, cuando güey. se descubren las contradicciones. Entonces creo que ese sesgo, esa adrede es, miren a partir de lo que yo hice, todo lo demás olvídense. Y ahora muchas el problema... veces, Vasco, Sí. no, termina. No, decime. No, es decir, que muchas veces este sesgo no es con malicia per se, sino viene de un ego de verdaderamente creen que así es el mundo, entonces empiezan a todo voltearlo para que quede, ¿no? Hay una historia que leí hace tiempo de los paleontólogos, ¿no? Un paleontólogo encontró que los triceratops, así el torosaurio, el triceratops, y no me acuerdo cuál otro, que no son tres dinosaurios diferentes, sino es la misma especie de dinosaurio, Wow. pero en ¡Órale! su estado de bebé a adolescente y adulto. ¡No mames! Y lo comparó con varios reptiles y cómo cambian y a camaleones que les sale el cuerno ya cuando son adultos y bla, Los bla. Jackson. ¿Qué sucedió? La mayoría de los paleontólogos dijeron no, ni madre. Y especialmente el que encontró el Triceratops dijo, no, este güey es uno solo y yo lo encontré y se llama Triceratops, no es parte de... Entonces también luego te encuentras con este ego dentro de la ciencia que va en contra de lo que debe representar, en donde aquí te estoy hablando de ciencia de veras, ¿no? La paleontología. Y aún así, ustedes no habían escuchado de eso. No es como que nos han dicho que existe esta hipótesis muy interesante de que muchos dinosaurios son nomás diferentes versiones, nomás que adulto, adolescente, porque se pelean todavía entre ellos, ¿no? Y en el rubro ya de aliens y así, pues imagínate, ahí no hay ni siquiera reglas que puedan decir que no, los Anunnaki eran reptilianos. No es cierto, claro que no. Los Anunnaki eran
mitad tiburón, mitad camello. Y cómo descompruebas, ¿no? No hay hueso, no hay ni siquiera cómo es infalsificable esa parte. Entonces muchas veces también viene del ego y de el tratar de a fuerza decir, es que es lo que yo creo, es mi túnel de realidad. Y ya si me salgo de aquí, ya no sé qué hacer con mi vida de tantos años que le he dedicado. Y justo con eso, Joe, de esta es como mi realidad y no sé qué hacer fuera de aquí. Creo que, o sea, es como dice, o sea, es similar a lo que dice Vasco, en eso estoy de acuerdo. Pero lo que creo es que la gente que escribe pseudociencia o que hace contenido de pseudociencia se quiere apoyar en lo que ellos conocen de ciencia para que su contenido parezca científico. Pero lo que no quieren es alguien que los cuestione. Entonces, por eso es esto de no, y me van a cuestionar y ustedes van a ver, como decía Von Daniken, pero en realidad lo que quieren es sí usarlos como pedestal para ellos exponer sus ideas extrañas, pero ya no quieren un crítico, que es parte de los métodos de la ciencia y la revisión de lo que se ha descubierto. Amigos, pues eso es lo que les traigo de este tema. Me encantaría saber lo que piensan al respecto de si ya conocían esto o no conocían esto, pero quiero saber qué piensan. En particular, yo no conocía los ejemplos. Sí había escuchado, como todos hemos escuchado, lo de que los aliens hicieron las pirámides. Esa sería la primera. Y uno, capaz cuando tiene 12, 13 años, dice, wow, puede ser, porque cómo hicieron eso y después no hicieron más nada. Y después empezás a entender lo que es la geopolítica, lo que son las guerras, lo que es la destrucción de una civilización que tanto ha ocurrido, y es una explicación mucho más lógica. A mí lo que me encantó del tema, que cuando me puse a mirarlo yo hace mucho tiempo había visto un meme en el que mostraba, ¿vieron todos, me imagino alguna vez el meme de Padre de Familia en el que va mostrando los grados de color de la piel? Y entonces a partir de eso hay como una explicación. Bueno, entonces hay uno que siempre circula que es en los grados más claros de piel dice civilizaciones antiguas, en los más oscuros extraterrestres, ¿no? Lo hicieron los aliens. ¿De dónde vendrá esto? Y lo busqué. Y hay un montón de teóricos que han hablado de este tema y que han explicado cómo es muy perjudicial. Por ejemplo, hay unas construcciones en Zimbabue que se llaman el Gran Zimbabue, que son restos arqueológicos impresionantes. Es una acrópolis en Zimbabue extraordinaria. Sí, acá Isaac dejará unas imágenes. Y no se le puede sacar a un montón de pseudoarqueólogos la idea de que lo hicieron los aliens, porque les parece imposible que lo haya hecho la población de Zimbabue. O sea, no puede ser que haya sido la población de Zimbabue. Es que están muy morenos ellos, los aliens. Claro. Digo, saben bailar bien chido y tocan jazz, pero arquitectura no. Exactamente. Estoy diciendo que son buenos para bailar. Exacto. Y entonces, esta gente, hay en particular un politólogo llamado Evaristo Benjera, que escribió que esto está muy vinculado con la cuestión de los colonialismos, que es cómo vamos a aceptar que hicieron todo esto si los colonialistas son los que le trajeron civilización a estos países. Se rompe la idea de que el colonialismo fue virtuoso. Y eso es muy interesante. Nada, me fui para ese lado y me gustó mucho. Y ahora, escuchando los ejemplos, entiendo mucho más el cómo se llega a esas conclusiones y cómo se alimentan esas ideas, ¿no? Claro, güey. Me ¿Tú, mama querido el Joe? meme. Perdón, Corsario. No, digo que a mí, o sea, yo encuentro lo más interesante con esto. Yo sigo pensando que subestimamos que el tiempo que llevamos aquí, la tecnología que hemos tenido como seres humanos y lo intelectual que hemos sido, ¿no? Se me hace bien interesante y algo que también siempre digo que los arqueólogos no toman en cuenta es todo el crecimiento psicodélico del ser humano. El chamanismo, el tomar hongos, todo esto tiene mucho que ver con los diseños de lo que se puso ahí, ¿no? Todo es alegorías, son visiones, son cosas que entre tribus se conocían. Y si no los ves desde la perspectiva, así como cuando escuchas a King Gizzard and the Lizard Wizard sin ácido, no le entiendes, pero cuando traes ácido dices, es la mejor banda del mundo. Entonces, si no lo vemos desde este punto de vista, si se nos olvida esta parte muy importante, el chamanismo, el ocultismo, la psicodelia de nuestros ancestros, no entendemos muchas de las cosas. Entonces tratamos de verlas desde el punto de vista moderno y del arte postmoderno y de la arqueología de ahorita. Y a veces dices, no, pues sí, son aliens.
Y es de no necesariamente, no necesitas ponerte en los zapatos de esa cultura en ese tiempo con los chamanes, la naturaleza, su sentir hacia cómo creían ellos que era el cosmos, ¿no? Su cosmología y todo. Y así es como debes de interpretarlo, no desde nuestros lentes que tenemos puestos ahorita. E inclusive yo para mí creo que habían tecnologías que vamos a redescubrir, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo este Quantum Lock, como con una superficie lo suficientemente fría puedes hacer levitar un imán, ¿no? O con vibraciones que alcanzan que empatan la vibración de objetos, los puedes hacer flotar. Cosas que no sabemos si antes tenían acceso a estas cosas y se perdió. A mí me gusta más pensar en eso, en que tal vez hay tecnología perdida más que los aliens construyeron las pirámides. Claro, ahora, no sabemos, pero ojalá lo encontremos, ¿no? Ajá. Creo que hay cosas que responder, pero creo que la respuesta viene de los seres humanos somos más chingones de lo que creemos y somos más viejos de lo que hemos aprendido. Y en lo que cerramos ese gap, creo que hay que seguir nomás buscando esas respuestas en lugar de ya brincarnos al espacio y quitarnos el crédito como Homo sapiens, ¿no? O sea, de todos los homínidos somos los que salimos arriba. Sí, nos cogimos a todos los demás y tenemos genética a ellos, pero somos los que salimos encima por algo, ¿no? ¿Qué fue? Hay que averiguarlo. Ahora, es muy interesante eso que planteas en cuanto a cómo se quita de lado el pensamiento de, bueno, esto quizás lo hacían a partir de cómo estaban estimulados por distintos elementos de la naturaleza, por distintos rituales o lo que sea, y volvemos a lo mismo de lo que yo hablaba hace un ratito, de la cuestión del colonialismo y todo eso cultural, en el sentido de que como a todo eso durante tantos años no le hemos visto nada virtuoso, porque toda la construcción del cristianismo europeo es que todo eso es defectuoso e inferior, no se puede partir de que haya habido algo virtuoso, de que haya generado quizás otra imaginación u otra construcción cultural, porque como no puede ser virtuoso todo eso, porque eso es defectuoso e inferior, ¿cómo va a salir algo bueno de todas esas costumbres inferiores? Claro. ¿No? Entonces son los aliens. De vuelta siempre se gira a través de lo mismo. Me parece apasionante cómo es inagotable el hecho de los sesgos y de el eurocentrismo termina determinando todo, ¿no? Y está buenísimo cómo lo podemos ir deconstruyendo de a poquito, entendiendo estas cosas. Totalmente. ¿Tu querido Corsario? Yo, fíjense que les platicaba en el chat que tuve una charla muy chida con Darren McNabb, que ya fue un invitado aquí, un filósofo invitado aquí. ¿Lo conoces, Joe, a Darren McNabb? No, he oído de él, pero no. Es un crack. Lo entrevistamos un par de veces. Te apasionaría tener una conversación con él. Es un profesor de filosofía en Texas está, ¿no? O en Tiene un podcast. Está en Veracruz. No, daba clases en Veracruz, pero ya se retiró. No, de dar pero clases. Sigue en Veracruz, ahí está. Pero él es de Nuevo México. Qué bien cerquita. Sí, él estudió biología y luego filosofía. Entonces es un doctor en filosofía muy interesante, muy abierto, es a toda madre. Una de las razones por las cuales él consideraba que no era factible la teoría del antiguo astronauta partía de la navaja de Ockham, ¿no? Que hablaba Vasco al principio del episodio. Él me decía, ¿por qué tenemos que importar, güey? ¿Por qué tenemos que importar elementos fuera de este mundo para explicar cosas fenómenos que se pueden explicar con los elementos de este mundo? Y que si en este momento no podemos explicarlos, probablemente sea por falta de conocimiento o por la trayectoria que llevamos. Joe. No quiere decir que sea alien, por eso sino que va de la mano a lo de Joe. Exactamente. Entonces dice, el defensor del antiguo astronauta, de la teoría del antiguo astronauta, tiene también que enfrentarse a un ad infinitum, ¿no? O sea, si tus astronautas fueron los que vinieron a explicarle a las personas de aquí cómo era la construcción, entonces había otros antiguos astronautas que le explicaron a los antiguos astronautas cómo funcionaba, güey. Y así te vas y nunca acabas, güey, ¿no? No les des nunca acabas. Entonces, ya va a haber alguien que escriba.
Claro, güey. Astronautas, ahí está. Los viejísimos astronautas. Y entonces, entonces aquí llega la responsabilidad que tiene la comunidad científica y quienes se dedican a la divulgación, ¿no? En algún punto, en algún momento, hay que explicar las cosas, güey. Y no puedes estarte escudando en este tipo de mamadas, güey, ¿no? Así es. Uf, pues miren, ya para cerrar les cuento de un comentario que yo encontré de Garrett Fagan, que es profesor de estudios clásicos y del Mediterráneo antiguo en Penn State. Y él dice que si observas los métodos de la pseudoarqueología y los del creacionismo de la Tierra joven, en realidad son bastante similares, si no es que idénticas. Esencialmente no son argumentos intelectuales, son argumentos políticos. Parece ciencia, pero no lo es. Culpan a la ciencia y a la evolución de diferentes males sociales y consideran la destrucción de la ciencia como un objetivo primario. Algunos, pues, como lo vimos hoy, tal vez para hacer dinero. En el caso del creacionismo de la Tierra joven, tal vez sea otra cosa, pero concuerdo. Y pues ya, creo que yo nomás antes de irnos quiero decir que yo sé que no es verdad, pero yo me voy a morir en esta cima. Los pulpos cayeron en un asteroide porque esas chingaderas no son de aquí. Y yo me voy a ir de este mundo creyendo eso por el resto de mi vida. Eso es lo que yo quiero creer. Esos güeyes yo quiero tu opinión del ornitorrinco, porque te he escuchado hablar de los ornitorrincos. Fue una orgía. O sea, ahí algo se cogió algo. Ok. Sí, sabes que cuando los primeros que eran un ornitorrinco regresaron a Europa y dijeron, vimos este pinche animal, les dijeron, no, nadie les creyó. Fueron y mataron uno y los llevaron y dijeron, es taxidermia, no hay de pedo. No les creían. No mames. Es que es una mamada el ornitorrinco, güey. Es una mamada, güey. Aparte, güey. O sea, tengo todo mi stand-up de esto, de que Dios no puede con el ornitorrinco. Lo vimos. Ya me lo eché. Sí, lo vimos. O sea, es una maravilla ese animal. Están adorables. No, pero lo de los pulpos, yo tengo un problema muy grave porque siempre, cada vez que leo algo más que se descubre de los pulpos, digo, no voy a comer más pulpo, pero es delicioso, entonces no sé qué hacer con eso. Sí, no, a las brasas, güey. Es como con los cerditos. No es tu culpa que el cerdo esté hecho de tocino. Claro, ¿no? Totalmente. Creo que Ana Julia tenía un chiste de lo delicioso de los cerdos, ¿no? Y güey, pues el pulpo no es que sabe bien rico. Es riquísimo. Sus neuronas en cada tentáculo le da el sabor. Claro, ojalá el pollo, que no me gusta, fuera un animal inteligentísimo con 8 cerebros y no el pulpo, maldito sea. Estoy de acuerdo. A mí me tiene sin cuidado porque me da mucho asco y para mí ese ya es un argumento suficiente para comérmelo. Próxima que vengas te va a hacer pulpo en el asador. Sí, por favor. Puta, qué al carbón. Sí jalo a Juárez, haga calor, haga frío, yo voy por pulpo a las brasas. Siempre hacemos exámenes de IQ y nomás nos comemos los que a los tontos, solo los tontos. Sí. Pero eso nos puede salir mal, Joe, porque si solo estamos seleccionando a los inteligentes para que vivan, nos van a conquistar. No, porque nomás viven 2 años, güey. Por eso nos han conquistado. Bueno, ya. Nomás viven 2 años. Si no, ya hubieran tomado el planeta, güey. No te preocupes, lo he pensado. No mames, estaba muy preocupado ya. Oigan, llegó el momento de vender. Joe, cuéntanos de tus proyectos. ¿Qué quieres que vea la gente que nos está siguiendo? Probablemente te conozcan más a ti que a nosotros. Sin lugar a dudas. Probablemente. Está Leyendas Legendarias, que sale los miércoles. El Dollop, que es historia americana, pero creo que aprender de historia americana nos enseña mucho historia del mundo, porque ahí salieron muchísimas pendejadas que nos han afectado, especialmente en Latinoamérica. Y está mi podcast Escuela Secreta, si quieren aprender más de esotérica, ocultismo. Ahorita la segunda temporada estoy entrevistando a físicos cuánticos, expertos en psicodelia, micólogos y todo para adentrarnos más en todo este mundo. Y próximamente The Real Antonio, si no han escuchado mi banda, estaremos en tour como en marzo. Wow. ¿Sale bien? Entonces esperen el álbum pronto y luego ya tendremos ahí 2 fechas que anunciaremos cuando estemos listos. Eso, oye, qué gusto. ¿Y redes sociales? Buenísimo. En todos lados me encuentran como El Badiablo con B grande. Ok. Vasco, cuéntanos del año de Patreon, por favor. Yo, el año, mi primera prioridad del año es que en algún momento venga Leyendas Argentina. Yo no sé cuándo va a pasar eso, pero esa es mi expectativa del año. Pero más allá de eso, este es el año de Herejes en Patreon. Estamos trabajando para nuestros patrones como nunca, 3 contenidos por semana. Todos estamos haciendo por separado contenidos.
Estamos dando todo. Tenemos a Caro Hernández Solís también con nosotros en Patreon. Tenemos a Larva en Patreon. Tuvimos todo lo de su viaje al Mundial de Qatar. Un montón de cosas. Queremos que Herejes se sustente con el Patreon. Ustedes ayúdennos, que nosotros les damos el mejor contenido. Así que el año de Herejes en Patreon. Muy bien. Patreon, hagan caso, no saben la diferencia que hacen para creadores. Totalmente. Y la diferencia que hacen en el mundo, aunque sea algo chiquito, el poderle dar al creador el espacio y el sustento para poder crear contenido, porque ustedes deciden. Estamos viviendo un momento muy bonito en donde la gente puede decidir, queremos más de este contenido. Háganlo, Patreon, háganlo, suscríbanse. Gracias. Y también suscríbanse al de Leyendas, que está también bien bonito. Sí, que el otro día nos llegó de contrabando un video de Fuck, Marry, Kill. Alguien se pirateó un cachito de un exclusivo. A mí me puso muy contento, me gustó la selección que hicieron. No Borre, que eligió matarme, pero bueno, no se puede estar en las preferencias de todos. Así que bueno, eso es al margen. Buenísimo, ojalá que sí se suscriban para que vean ese contenido. Y redes sociales, Corsario, dinos las redes sociales, por favor, ya para irnos. Herejes el podcast en todos lados, no necesitan poner nada. Pongan Herejes el podcast ahí en Google y les sale toda la chingada. No estamos ni verificados ni nada, usted tenga fe. Chinga su madre. Bobby.hereje, Vasco.hereje y Corsario.hereje. Eso. Y bueno, TikTok y todo el pedo. Eso es todo. Pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Vámonos. Adiós. Los queremos mucho. Bye. Chao. Creo que a Vasco le llega tardísimo mi voz. Sí, le llega tarde, güey. Estoy con delay de tuyo, ¿no? Sí. Pero como de 3 segundos. ¿Querés que cortemos? Sí, cortemos. ¿Quieres cortar? Cortemos y me desconecto, me cambio de red. ¿Te cambias de red o qué? No, te puedes cambiar de red y no te va a cortar mucho. No, tienes que desconectar, güey. No, yo lo he hecho.